a time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Are you all ready to worship the Lord? ¿Está listo para adorar al Señor? I love you, O Lord, my strength. ¿Cuánto te amo, Señor, fuerza mía? The Lord is my rock, El Señor es mi roca, my fortress and my deliverer. mi amparo, mi libertador. My God is my rock in whom I take refuge. Él es mi Dios, el peñasco en que me refugio. He is my shield Él es mi escudo, and the horn of my salvation, el poder que me salva, my stronghold. mi más alto escondite. I call to the Lord who is worthy of praise, Invoco al Señor que es digno de alabanza and I am saved from my enemies. y quedo a salvo de mis enemigos. Let's praise the Lord. Adoremos al Señor. 1, 2, 3, 4. Oh, let me start again. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
por la gloria de tu majestad. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, niños pueden salvar por siempre, acorde salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We're going to open up the altars this morning. Vamos a abrir de nuevo el altar en esta mañana. We have a lot of things we could be praying for today, Tenemos muchas cosas por las cuales vamos a estar orando en esta mañana. but I know a lot of you have something that's just close to your heart this morning. Pero sabemos que hay gente que tiene algo muy, muy cerca en su We got corazón. some people who are undergoing some stuff in the next little bit. Y yo pienso que hay gente que está pasando algunas cosas. And we got some people who are traveling. Hay gente que está de viaje. We got some people who aren't feeling well. Hay gente que no se siente bien. We got some people who have people that they love who aren't feeling well. Hay gente que tiene gente que no se siente bien. Whatever you need to pray about this morning, Por lo que usted necesite oración en esta mañana. we invite you as we sing these last couple songs to just come forward and pray. Le invitamos a que cantemos estos últimos dos cantos y luego We have some people podamos down venir a here orar. who will pray for it with you. Y aquí tendremos gente que va a orar por usted. And so as we sing these next couple songs, just come. Así que mientras cantamos estos últimos dos cantos, venga al altar. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte.
Well, our scripture this morning is found in the book of 2 Timothy, 2 Timothy chapter 3, verses 14 through 17. La escritura de esta mañana se encuentra en el libro de Timoteo, en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. La escritura dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién o de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Well, Paul was in prison. Pablo estaba en la prisión That was nothing new for Paul. y no era algo nuevo para Pablo. If you read the book of Acts, Si usted lee el libro de los Hechos, you will find that many of the apostles, including Paul, encontrará que muchos de los apóstoles, incluyendo a Pablo, they had actually been thrown into jail many times for their faith. habían sido tirados en la cárcel muchas veces ya. Paul probably more often than the others. Posiblemente Pablo más que los demás. Mostly because he was always pushing the limits. Posiblemente porque él siempre estaba empujando los límites. He was always going where the gospel wasn't welcome. Y es que él iba donde el evangelio no era bien recibido. He always spoke the truth, Porque él siempre habló la verdad, even to people who didn't want to hear it. aún a la gente que no quería escucharla. And he openly confronted heresy and false beliefs wherever he found them. Y es que él confrontaba la herejía y los falsos enseñanzas donde él iba. So Paul was in prison Así que Pablo estaba en la prisión again. de nuevo, But this time was different. pero esta vez era diferente. Paul had actually been in prison in Rome several years before this. Varios años atrás en Roma Pablo ya había estado preso. But that time his case had been dismissed by the emperor. Pero en ese tiempo su caso había sido ya desechado por el emperador. After that, tradition tells us that Paul went west to Spain. Pero la tradición nos dice que después de eso Pablo se fue al oeste hacia España And he preached the gospel and planted churches all along the way. y predicó el evangelio y plantó iglesias en todos lugares allí. And on his way back, he came through Rome, Y en su camino de regreso pasó por Roma, just as Nero's persecution of the Christians was hitting its peak. mientras la persecución echada a andar por Nerón estaba llegando ya a su máximo. Now, Paul was a leader of the Christians, Ahora recuerde que Pablo era un líder de los cristianos and he wouldn't deny that. y él no lo negaría. And so he was tried, Así que él fue probado en los tribunales. he was convicted, Él fue convicto, lo encontraron he convicto was sentenced to death, y fue sentenciado a la muerte. and then he was thrown into prison to wait out until his execution. Y fue tirado en la prisión hasta esperar para su ejecución. He knew that this time, Pero él sabía que esta vez, unless a miracle came along, a menos que un milagro sucediera, his time was getting very short. su tiempo ya estaba corto. In fact, he seems to have been told specifically Es más, a él ya se le había dicho específicamente that this time there wasn't going to be a miracle. que esta vez no sucedería un milagro para él. He had run his race successfully, Él había corrido ya su carrera exitosamente. and his graduation into God's presence was coming soon. Y la graduación en la presencia del Señor ya se le acercaba. In chapter 4, he writes this, En el capítulo 4, él escribe esto, escuche. "For I am already being poured out like a drink offering, Él dijo, por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. and the time has come for my departure. Y el tiempo ha llegado de mi partida. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla. I have finished the race. He terminado la carrera. I have kept the faith. Me he mantenido en la fe. Now there is in store for me the crown of righteousness, Por lo demás me espera la corona de justicia which the Lord, the righteous judge, que el Señor, el juez justo, will award to me on that day. me otorgará en aquel día. And not only to me, Y no solo a mí, dijo Pablo, but also to all who have longed for his appearing." sino también a todos que con amor hayan esperado su venida. But before he departed, Pero antes de que él partiera, he wrote the letter that we know as 2 Timothy, él escribió la carta que nosotros conocemos como 2 de Timoteo. a set of final instructions to one of his sons in the faith. Un juego de instrucciones para un hijo en la fe.
If he doesn't get to see Timothy again before he dies, Ahora, si él no miraría a Timoteo antes de morir, there are things that he wants Timothy to know and to do. habían cosas que Pablo quería que Timoteo hiciera. But right in the middle, Justo en medio, Paul is looking forward, Pablo está mirando hacia adelante and he doesn't like what he sees. y él al mirar no le gusta lo que está viendo. He sees that desperate times are coming. Y él mira que tiempos desesperados se aproximaban. He sees a time that the world would fall even further from the ways of God. Y él miraría que en un tiempo pronto el mundo estaría muy alejado de Dios. Times in which even many in the church would fall away. Él miró que vendrían tiempos que aún los de la iglesia se apartarían de Dios And they would end up following the ways of the world. y que iban a mantenerse siguiendo las costumbres del mundo. He writes, but mark this, Y él escribe esto, pero ahora bien, ten en cuenta there will be terrible times in the last days. que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. People will be lovers of themselves, La gente estará llena de egoísmo lovers of money, y avaricia. boastful, Serán jactanciosos, proud, arrogantes, abusive, blasfemos, disobedient to their parents, desobedientes a los padres, ungrateful, ingratos, unholy, impíos, without love, insensibles, unforgiving, implacables, slanderous, calumniadores, without self-control, libertinos, brutal, despiadados, not lovers of God. enemigos de todo lo bueno, Not lovers of the good, that's right. Treacherous, traicioneros, rash, impetuosos, conceited, vanidosos lovers of pleasure rather than lovers of God. y más amigos del placer que de Dios. Having a form of godliness, Aparentarán ser piadosos, but denying its power. pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Have nothing to do with them. Con esa gente ni te metas. They are the kind who worm their way into homes Ellos son los que van de casa en casa, and gain control over weak-willed women cautivando a mujeres débiles, who are loaded down with sins cargadas de pecados, and are swayed by all kinds of evil desires, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. always learning, Ellas siempre están aprendiendo, but never able to acknowledge the truth. pero nunca logran conocer la verdad. The times that Paul saw Ahora, los tiempos que Pablo miró were going to be times when people, van a ser lo que le llamamos la atención a la gente. even people who knew the Lord, Gente que aún conocía al Señor would end up abandoning the true faith, se iba a encontrar abandonando la fe verdadera, abandoning the Word of God, abandonando la palabra de Dios and substituting for it the wisdom of mere men y sustituyendo en su lugar la sabiduría del hombre and the philosophies of the world. y las filosofías del mundo. And the result would be that they would fall into deep sin, Y es que el resultado de eso es que caerían en pecados más profundos, ending up far away from the God whom they profess to serve. terminando muy pero muy lejos de Dios, el Dios que ellos profesaron. And those days did come upon the church. Y esos días llegaron al tiempo de la iglesia de Pablo. Not too long after the Apostle Paul died. No mucho después de que murió el apóstol Pablo llegaron. But would it surprise any of you Pero le sorprendería a cualquiera de ustedes if I told you that today we're living in times just like that? si yo le diría a usted que hoy mismo estamos viviendo tiempos iguales. It can be very discouraging today Sería muy desanimante hoy en to día see the way that so many who go by the name of Christian mirar que la manera de muchos que se profesan ser have cristianos turned their backs on the very basics of the faith han tornado sus espaldas a lo básico de la fe, that they supposedly belong to, que supuestamente a la fe que ellos pertenecen, substituting in its place sustituyendo en su lugar the philosophies and theories of fallible men, las filosofías y teorías de gentes, de hombres falibles, and feeling that those philosophies are somehow superior. y creyendo que esas filosofías humanas son superiores a la palabra. And these people even promote themselves as superior to other Christians. Y estos gentes se promueven ellos mismos como superiores a otros cristianos. Christians who take literally what the Bible says clearly. Cristianos que toman literalmente lo que la Biblia dice. Meanwhile, as the people of the church have gotten away from believing what the Bible says, Mientras tanto, la gente de Dios se aleja de lo que la Biblia dice. we have lost our saltiness.
hemos perdido nuestra sabor de la sal. our ability to provide direction to a society that's gone adrift. La habilidad de proveerle dirección a una sociedad que está torcida. We have lost our genuine relevance to a sin-damaged society Y hemos perdido nuestra genuinidad a una sociedad que está golpeada con el pecado. because we're trying to be relevant to whatever the latest trend is. Porque queremos identificarnos relevantemente con el nuevo rumbo de la era. But the solution that Paul provided in this letter Pero la solución que Pablo proveyó en esta carta is actually the solution that we need today. es en realidad la solución que nosotros necesitamos hoy día. And it's not more programs, Y no es que necesitemos más programas, it's not better buildings, no necesitamos mejores edificios, it's not improved audiovisual no systems. necesitamos sistemas de audio y visión. It's simply a return by God's people Solamente necesitamos regresar la gente de Dios to the clear teachings of the Bible. a las enseñanzas claras de la palabra de Dios. A return to understanding what the Bible really is Un regreso para entender qué es en realidad la Biblia and why its words are important to us. y por qué ella es importante para nosotros. A return to consistently reading God's vital message to his people, Un regreso para nosotros consistentemente leer el mensaje vital de Dios, to turning off the television, para apagar la televisión, turning off the internet, apagar la internet, turning away from our entertainment alejarnos del entretenimiento and our novels y nuestras novelas and our games, y nuestros juegos and returning to the book that God has revealed himself to us in. y regresar al libro el cual Dios se ha revelado a través de él a nosotros. In this short series, Y en esta serie corta, which is called This Book, la cual se titula Este libro, we're going to look at 4 facets of the Bible. vamos a mirar a 4 facetas de la Biblia. Today we're going to look at the inspiration of Scripture. Ahora vamos a mirar a la escritura inspiracional. Next week we'll see that the Bible teaches us the truth about everything, Y la próxima semana vamos a ver que la Biblia enseña la verdad de todas las cosas. not just theology, No, everything. no solamente teología, sino todo. Then we'll look at how God uses the Bible to communicate to us, Después vamos a mirar cómo Dios usa la Biblia para comunicarse con to nosotros, guide and direct us, para guiarnos y dirigirnos, and even to correct us. y aún para corregirnos. And finally, we'll see how the Bible trains and equips God's people Y finalmente vamos a mirar cómo la Biblia entrena y equipa a su pueblo. and is the only guide that we need for life and ministry. Y es la única guía que necesitamos para la vida y el ministerio. Now, many of you know that I was not always a Christian. Muchos de ustedes saben que no todo el tiempo yo fui cristiano. I accepted Jesus as my Savior the first time when I was 9 years old. Por primera vez cuando acepté a Cristo yo tenía 9 años. And then for the next 8 or 9 years, Y después por los siguientes 8 o 9 años, I did all that was expected of a Christian boy. yo hice todo lo que se esperaba de un muchacho cristiano. I went to church regularly. Regularmente iba a la iglesia, I went to Sunday school. iba a la escuela dominical, I even sang in the choir. aún cantaba en el coro. But I really didn't have much use for the Bible. Pero en realidad no tenía demasiado interés por la Biblia. I'd dip into it from time to time. Dependía de ella de vez en cuando. But to hunger and thirst for it? Pero la sed y el hambre por ella, Nope. no la tenía. I didn't really understand most of what I read in it. Es más, la mayor parte que yo leía no lo entendía. And those things that I kind of understood didn't seem relevant to my life. Y muchas de las cosas que yo entendía parecían no ser relevantes para mi vida. Now, it wasn't long before I moved to the fringes of the church. Ahora, no pasó mucho tiempo para que yo me moviera a los márgenes de la iglesia. And then I got caught up in the New Age movement. Y después me enredé en el movimiento de la nueva era. You know, astrology, Astrología, tarot cards, las cartas tarot, Ouija boards, la Ouija and all that kind of stuff. y toda esa cosa. I read books about those things like I'd never read anything else before. Leí libros de estas cosas como nunca había leído anteriormente. The lure of power Y es que ese sentir y esa atracción al poder and the pride of secret knowledge, y el orgullo de tener un conocimiento secreto they pulled at me all the time. me jalaban todo el tiempo. See, this whole time I was looking for the truth. Y todo ese tiempo yo andaba en búsqueda de la verdad. I had been taught in school Se me había enseñado en la escuela that the Bible was a good book, que la Biblia era un buen libro, full of good things, lleno de cosas buenas, but it wasn't really true. pero no era en realidad verdad. Science, you know, the ideas of men,
La ciencia, como usted ya sabe, las ideas del hombre, Science was actually superior to things that are in the Bible. esa ciencia era superior que las cosas de la Biblia. But even studying science and math and everything else that was supposed to be true, Pero aún los estudios de la ciencia y matemática, todo aquello que supuestamente debe ser la verdad, it kind of left a vacuum in my heart. dejó un vacío aún en mi corazón. Somehow I knew that there had to be something behind all of that stuff. Y es que yo sabía que tenía que haber algo detrás de todas esas cosas. Something that was the actual truth, Algo que en realidad sería la verdadera verdad, that was more true than any of them. que sería más verdadero que cualquier otra cosa. And my search led me away from the words of Scripture Y mi investigación me llevó a leer más de la Biblia, to the writings of other people who claim to be inspired. a leer también escrituras de otras personas que se dicen ser inspiradas. And ironically, those inspired people Irónicamente, esas personas inspiradas led me back to the Bible, me condujeron de regreso a la Biblia, but with a twist. pero con una torcedura. They told me, even though you couldn't actually believe what was in this book, Me dijeron, aunque no puedes creer todo lo que está en este libro, they said it does contain truth. decían en sus escrituras, la Biblia contiene cierta verdad. You just had to know the code to understand the truth in here, Lo que pasa es que necesitas saber el código para entender la verdad que en ella existe. so that you could see beyond what the Bible said Para que puedas ver más allá de lo que la Biblia dice, to what it really meant. para lo que en realidad ella significa. And the pursuit of those hidden truths Y la persecución de esa verdad escondida kept me shut away from the Word of God for more than 10 years. me mantuvo alejado de la palabra de Dios por más de 10 años. I kept going to church nearly every week, Ahora, seguí yendo a la iglesia casi cada semana, but I got farther and farther from God as I got farther and farther away from this book. pero mientras más me alejaba de este libro, más me alejaba de Dios mismo. And even though I was a church member, Y aunque era un miembro de la iglesia, and even though I knew how to put a good mask on for the folks in church, y aunque me podía poner una buena máscara de una buena persona, my family and my closest friends, mi familia y mis amigos más cercanos, they knew that I had become all of those things that Paul had written about. ellos sabían que yo me había convertido en todas estas cosas de las cuales Pablo está hablando. I was a lover of myself. Yo me amaba a mí mismo, I was a lover of money. amaba el dinero, I was boastful yo era jactancioso, and proud era vanidoso and abusive. y era abusivo, I was disobedient to my parents. desobediente a mis padres. I was ungrateful and unholy. Era impío y era ingrato. I was without love. Era insensible. I was unforgiving and slanderous. Era calumniador e implacable. I was without self-control. Era libertino. I was brutal. Era despiadado. I was not a lover of good. Yo era enemigo de lo bueno. I was treacherous, Era traicionero yo. and I was rash, Impetuoso. conceited, Era vanidoso. and a lover of pleasure rather than a lover of God. Y era más amigo del placer que amigo de Dios. I had an outward form of godliness, Yo tenía una apariencia de piedad, but inside I was corrupt, pero dentro de mí yo estaba corrupto. and I was powerless. Yo estaba sin poder. A lot of people are surprised when they hear that I was like that, Muchas de ustedes quizás se sorprenden cuando yo les dejo saber que yo era así, but trust me, I really was. pero en realidad así era yo. Eventually, God caught up with me Eventualmente Dios me alcanzó. one cold winter's night in Bozeman, Montana. Una noche muy fría de invierno allá en Bozeman, Montana. Some of you just smiled Algunos de ustedes sonrieron because you've heard my story. porque ya han escuchado de mi historia. At that time, En ese momento I surrendered everything that I was to God, yo rendí todo lo que yo era al Señor and He saved me on the spot, y Él me salvó en ese and He momento changed my life forever. y cambió mi vida para siempre. Amen. And with that new life that He gave me, Y con esa nueva vida que Él me dio, He also opened my eyes también abrió mis ojos so that for the very first time, para que la primera vez I could really see what was in this book. yo pudiera ver lo que en realidad este libro contiene. And what I found there, Y lo que yo encontré in the plain words of the Bible, en las palabras simples de la Biblia, really spoke to my heart. hablaron a mi corazón. It beat any secret knowledge that I had ever read in any of my New Age books. Sobrepasó cualquier conocimiento secreto que yo había visionado en la nueva era. I literally fell in love with this book. Yo literalmente
me enamoré de este libro. And that love has lasted all the way to this very day. Y ese enamoramiento ha perdurado hasta el mero día de hoy. This book means more to me than any other book in the world. Este libro significa para mí que lo más que cualquier otro libro en el mundo. Because this book, Porque este libro it contains all the truth that a person will ever need in this life contiene toda la verdad que una persona necesitará en toda su vida or in the life to come. o en la vida que viene. Now, it seems that these days a lot of people are hungering for truth. Pareciera que en estos días mucha gente tiene hambre por la verdad. The philosophies of the world have left people empty. Las filosofías del mundo dejan al hombre vacío. It's left them unfulfilled. Los han dejado It's incompletos. left them lost like sheep without a shepherd. Los han dejado perdidos como una oveja sin The pastor. promises of enlightenment from science and technology, Las promesas del alumbramiento de la ciencia y from psychology and counseling, de la consejería y la psicología, from Oprah and from Dr. Phil, de Oprah y del Dr. Phil, they've all proven false. y aún de la doctora Polo, si ustedes saben quién es. And they've Todas left han people- probado ser falsas. Yeah, they've left people more hungry for the truth than ever. Y han dejado a la gente más hambrienta que antes. And they've left people doubtful that real truth actually exists. Y la han dejado a la gente aún con dudas de que exista la verdad. But I can tell you with absolute assurance Pero yo le puedo decir con una aseguranza absoluta that this book, que este libro, and only this book, y solamente este libro, holds the answers that everybody is looking for. tiene las respuestas de todas aquellas preguntas que la gente tiene. Amen. This book is the solution Este libro es la solución for everything that's wrong with the church para todo lo que está malo con la iglesia and for everything that's wrong with the world y today. por todo lo que está malo con el mundo. This book Este libro is exactly the same solution that Paul pointed Timothy to all those years ago. es exactamente la misma solución a la cual le indicó Pablo a Timoteo que se refería. He wrote to Timothy, "But as for you, Y le escribió a Timoteo esto. continue in what you have learned Le dice, pero tú continúa aprendiendo de quién has and aprendido what you've become convinced of, y de lo que estás convencido, because you know those from whom you've learned it, porque conoces de aquellos de quien aprendiste and how from infancy you have known the Holy Scriptures, y cómo desde tu niñez has conocido las Escrituras, which are able to make you wise for salvation que te pueden darte sabiduría y necesaria para la through salvación faith in Jesus Christ." mediante la fe en Cristo Jesús. And then he tells him in verse 16, Y luego en el verso 16 le dice a Timoteo, all Scripture, toda la Escritura, the whole book, todo el libro entero, is God-breathed es inspirado por Dios and is useful for teaching, y es útil para enseñar, for rebuking, para reprender, for correcting, para corregir and for training in righteousness, y para instruir en la justicia, so that the man of a God fin de que el siervo de Dios or the woman of God o la mujer de Dios may be thoroughly equipped for every good work. esté enteramente capacitado para toda buena obra. Now, what does it mean when we say that Scripture is God-breathed? ¿Qué significa cuando decimos que la Escritura es inspirada por Dios? Some translations use the term inspired, Algunas de las traducciones, como la que estoy hablando en español, usan la palabra inspirada. but the Greek word Paul uses is a unique word. Pero la palabra griega que Pablo usa es una palabra única. In fact, this is the only place that word appears in the whole Bible, Es más, este es el único lugar donde esa frase, esa palabra aparece en toda and la it Biblia. never appears in any other Greek literature of the day. Y nunca vuelve a aparecer en ninguna otra literatura griega. It's a word that Paul literally built. Es una palabra que el apóstol Pablo creó. The word is theopneustos. La palabra es tebiustas. Say that 3 times real fast. Theo, meaning God, Theo, que significa Dios. and pneustos, meaning to breathe. Y pniustas, que quiere decir respirar. So God breathed is actually a completely accurate translation. Así que respirada por Dios es la traducción correcta. But what does it mean? Pero ¿qué significa que la palabra fue respirada por Dios? Well, first of all, it means that the Bible is no ordinary book. Lo que significa es que la Biblia no es un libro ordinario. It means that the words of this book Significa que las palabras de este libro and the ideas that it contains y las ideas que este libro contiene did not originate in the minds of people. no se originaron en la mente de la gente, They came from God Himself. sino que vinieron de Dios mismo.
It means that God took the time to communicate those words and those ideas to people Significa que Dios tomó el tiempo para comunicar esas ideas y esas palabras, so that those people could write them down para que esa gente que las recibió las escribiera, and so that we could all read them and meditate on them. para que ahora nosotros las leamos y meditamos en ellas. It means what Peter meant when he wrote this. Significa lo que Pedro significó cuando él escribió esto. Above all, you must understand Él dijo, ante todo, tengan muy presente that no prophecy of Scripture que ninguna profecía de la Escritura came about by the prophet's own interpretation. surge de la interpretación particular de nadie, For prophecy never had its origin in the will of men, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, but men spoke from God sino que los profetas hablaron de parte de as they were Dios, carried along by the Holy Spirit. impulsados por el Espíritu Santo. And you can see evidence of this all throughout the Bible. Y usted puede ver evidencia de esto en toda la Biblia. I mean, the Bible was written down over a period of 1600 years. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, From about 1500 BC to about 100 AD. desde el 1500 antes de Jesucristo hasta el 80 después de Cristo. This is actually not just one book. Y esto en realidad no es un libro solamente, There's actually 66 books in this one book. sino que en este libro hay 66 libros. They were written down by 40 authors Fueron escritos por 40 autores on 3 different continents: en 3 diferentes continentes: Europe, Africa, and Asia. Europa, África y Asia, And in 3 different languages: y en 3 diferentes lenguajes: Hebrew and Aramaic for the Old Testament, hebreo y arameo para el Antiguo Testamento and Greek for the New Testament. y griego para el Nuevo Testamento. And even though they were written across that vast stretch of time, Y aunque fue escrito por ese espacio de tiempo and in all those different places, y en todos esos lugares and in all those different y en languages, todos esos diferentes lenguajes and among all those different cultures, y en todas esas diferentes the culturas, story that they tell is one story. la historia que todo esto dice es solamente una historia. And the theology that they bring is one Y theology. la teología que esto brinda es solamente una And they're all teología. completely seamless. Y todo esto está aún sin ninguna costura o división. Now, if you were to take a random sampling of 66 authors Ahora, si usted toma un ejemplo de 66 diferentes autores who wrote about God over 1600 years, que escribieron o que escribieran bajo un periodo de 1600 años, say from 500 AD to now, digamos desde el 500 después de Jesucristo hasta ahora, and you took some from Europe, y usted toma algunos de esos autores de allá de Europa, and some from Asia, otros de Asia and some from North America, y otros de Norteamérica, and if you were just to compile them in a single volume, y usted va a copilar todas esas escrituras en un solo volumen, you would never find that kind of unity in them. usted nunca va a encontrar esta unidad que tenemos That en la kind of Biblia. single theological thread running all through. Ese hilo singular teológico que encontramos en la In fact, Biblia. you couldn't even do that Es más, usted no lo podría hacer if you were to take 66 books written about God si usted tomaría 66 libros que se escribieron acerca de just Dios. in the last 30 years, Aún en los últimos 30 años usted no encontraría eso. just by American authors. Aún solamente que fueran escritos por autores americanos. But see, the Bible is completely different from anything just people ever wrote. Pero es que la Biblia es completamente diferente de lo que el humano It jamás ha really escrito. is God breathed. Porque ella es la palabra inspirada por God Dios. sent His breath, Dios envió su propio aliento, His Holy Spirit, su Espíritu Santo. sent Him into the hearts and minds of those 40 different writers Lo envió en las mentes y corazones de esos 40 autores to guide their thoughts as they wrote. para guiar sus pensamientos mientras ellos escribían. Sometimes He whispered the exact words, Y es que a veces Dios mismo susurró las meras palabras. and the author said, "Thus saith the Lord." Y el autor dijo, así dice el Señor. Sometimes He just gave historical data, A veces dio solamente datos históricos, allowing the authors to record events that they weren't there for, permitiendo a los autores que escribieran eventos que no estaban allí, some events that God was the only eyewitness to. a algunos eventos que solamente Dios fue el testigo de ellos. But often He simply just lit up a person's mind Pero a menudo lo que Dios hacía es iluminaba la mente de las with a personas great theological truth, con una verdad teológica, something He wanted to communicate to us, algo que Él quería comunicarnos, and He allowed the person to express that truth in his own language y permitió que el autor lo expresara en su propia lengua, and his own figures of speech. en su propia figura de habla, de lenguaje. But He oversaw the whole process, Pero Él miró todo el proceso entero, making sure that none of the authors ever wrote down anything wrong or mistaken. asegurándose que ninguno de los autores escribiera algo erróneo.
See, that's what God-breathed inspiration means. Eso es lo que significa la palabra inspirada por Dios. If you're going to, that also means that if you're reading the Bible, you're not just reading a book. Y eso significa también que cuando usted lee la Biblia, usted no está leyendo solamente un libro. You're not even reading a really good book Usted no está leyendo ni siquiera un libro bueno or a really important book. o un libro importante. It means you're reading the very words of God Himself. Significa que usted está leyendo las meras palabras de Dios In the mismo. words of this book, Y las palabras de este libro, you actually can hear God's voice ahí usted puede escuchar en realidad la voz de telling you Dios, how He made the world, que le está diciendo cómo Él hizo el mundo. telling about how even though Adam and Eve rebelled against Him, Diciéndole a usted cómo es que aún cuando Adán y Eva se rebelaron contra Él, He still loved mankind enough to make a plan to bring us back to fellowship with Him. Él aún así amó tanto al mundo que realizó un plan para salvarlo. He tells us about how He came to earth Himself Y Él nos dice ahí cómo es que Él mismo vino a la tierra, in the person of Jesus, the Son of God, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, so that He could die to pay the death penalty Himself for our para rebellion. morir y pagar la pena de muerte que nos tocaba a nosotros. And He tells us about how He's working in the world today Y Él nos dice ahí en la Biblia cómo Él está trabajando en el mundo hoy to mismo, bring more and more people into the kingdom of God. atrayendo más y más gente al reino de Dios. But to be God-breathed, Pero para ser la palabra inspirada por Dios, it also means that this book can't just be read like any other book. significa que este libro no puede ser leído como cualquier otro libro. It has to be read with God's help. Tiene que ser leído con la ayuda de Dios. See, that was my problem in my early Christian life. Y ese era meramente el problema que yo tuve en mi temprana edad como cristiano. When I read the Bible, Cuando yo leía la Biblia, I never read it with God's help. nunca la leía con la ayuda de Dios. And I found it dry Y yo la encontraba muy seca and boring y aburrida and confusing. y confusa. But when I came back to the Lord Pero cuando regresé al after Señor, my 10 years in the far country, después de andar 10 años vagando, when He saved me cuando Él me salvó and drew me out of the pit that I had dug myself into, y me sacó del abismo que yo mismo había cavado, when He took me who was spiritually dead cuando Él me tomó a mí que estaba espiritualmente muerto and made me alive again, y me dio vida de nuevo, and when I picked up this Bible y cuando yo tomé esta Biblia and I started reading, y la comencé a leer, it was hard for me to believe that this was even the same book. yo tuve dificultad en creer que este era el mismo libro que yo estaba leyendo anteriormente. It wasn't boring anymore. Ya no era aburrido para mí. Suddenly there was stuff on every page that just sort of lit up. De repente, en cada hoja que yo leía había algo que brincaba para The mí. words on the page spoke to the deepest part of my heart. Las palabras ahí en esa página hablaban a mi corazón. God opened my eyes so that I could see Dios abrió mis ojos para yo poder ver, and so that I could understand what He was communicating to me. para poder entender lo que Él estaba comunicándome a través de And él. I fell in love with this book. Y me enamoré de este libro. See, Paul knew this. Pablo sabía esto. He wrote this to the Corinthian Christians. Él escribió esto a la iglesia de Corinto. Escuche. We have not received the Spirit of the world, Y es que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, but the Spirit who is from God, sino el espíritu que procede de Dios, that we may understand what God has freely given us. para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. That is what we speak, Eso es precisamente de lo que hablamos. not in words taught us by human wisdom, No con las palabras que enseña la sabiduría humana, but in words taught by the Spirit, sino con las enseñanzas en el espíritu. expressing spiritual truths in spiritual words. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, for they are foolishness to him, pues para él es locura and he cannot understand them, y no puede entenderlo, because they are spiritually discerned. porque hay que discernirlo espiritualmente. So when we say that all Scripture, Así que cuando nosotros decimos que toda la escritura, every word of this book, cada palabra de este libro is God-breathed, es inspirada por Dios, we mean that it's been divinely given to us by God, eso significa que ha sido divinamente dada por Dios. and it means we need God's help to understand it. Y eso significa que necesitamos la ayuda de Dios para poderla entender. So my question for all of you today Así is, que mi pregunta para todos ustedes hoy es, how is it with you in the Bible? ¿cómo está usted y la Biblia? Are you in love with this book? ¿Está enamorado usted de este libro? When you have a few spare minutes, Cuando usted tiene un tiempo ahí libre, will I find you reading through its pages? ¿lo voy a encontrar a usted leyendo a través de estas páginas? Or am I more likely to find you watching the television O quizás lo voy a definir a usted mirando la or televisión playing a computer game?
o jugando un juego en la computadora. When you read it, does its message speak directly to your heart? Cuando usted la lee, el mensaje de ella le habla directamente al corazón a usted. Or is it a chore to just get through a chapter or two? O solamente lo hace como un quehacer de la casa y usted nomás lee un par de Are capítulos. you anxious to share the things God has shown you in here? ¿Usted está ansioso por compartir lo que usted encuentra en la Biblia con otras personas? Or when you're done reading, do you just kind of set it aside and move on to something else? O cuando usted termina de leerla solamente la pone a un lado y usted se va a hacer otras cosas. Do its words fill your mind and your heart Las palabras de ella permanecen en su mente y en su corazón as you meditate on them all day long? mientras usted medita en ellas todo el día, Or do you forget immediately what you've read? o usted inmediatamente olvida lo que leyó. Now, obviously, you know which of these answers is the best one. Ahora, obviamente solo usted sabe cuál de estas respuestas es la mejor, But which one is true for you? pero ¿cuál es la verdadera para usted? I have been in both places. Yo he estado en ambos lugares, en ambas situaciones. And the difference in how I approach the Bible Y la diferencia en cómo yo me aproximo a la Biblia, actually reflected the difference in my relationship with God at the time. en realidad reflejó una diferencia en mi relación con Dios. When my relationship with God was weak or non-existent, Cuando mi relación con Dios era débil o no existía, the Bible wasn't very interesting to me. la Biblia no era interesante para mí. It was a real challenge to read and understand it. Era un reto leerla y aún más entenderla. And it spent a lot of time just like that, Y yo invertí mucho tiempo así. just closed laying on a shelf. Así la mantenía, cerrada solamente en una repisa. But ever since my relationship with God has become strong, Pero desde que mi relación con Dios cambió y vino a ser fuerte, the Bible has continually amazed me with its message la Biblia continuamente me sorprende con su mensaje and to its insights y de su perspicacia and its practical usefulness. y su utilidad práctica. And I can't wait to share with other people what I read there. Y yo no me aguanto por compartir con otra gente lo que yo leo en ella. It's an experience with God's Word Es una experiencia con la palabra de Dios that some of you also experience on a daily basis. que algunos de ustedes sí experimentan también diariamente. But it's an experience that I desperately want for all of you. Pero es una experiencia que yo desesperadamente quiero para todos ustedes. The thing is, our society right now Ahora, lo que sucede con nuestra sociedad hoy es is kind of a dangerous place. que es un lugar muy, pero muy peligroso. As a society, we are heading away from God's path Como sociedad estamos alejándonos del camino de Dios at a high rate of speed. a una velocidad alta. We as a nation are looking more and more like what Paul foresaw. Como nación nos estamos pareciendo más y más a lo que Pablo estaba mirando aquí. All of those negative things. Todas esas cosas negativas de las que él habla. And the solution for our time Y la solución para nuestro tiempo is the same as the solution for any other time es la misma solución para cualquier otro tiempo. that people have drifted away from God's ways Cuando la gente se ha alejado del camino de into the Dios, ways of the world. a los caminos del mundo. We need to fall in love with God all over again. Necesitamos enamorarnos de Dios de nuevo. And then we need to let Him breathe the breath of His Holy Spirit Y necesitamos que Él respire el aliento del Espíritu through Santo our minds a través de nuestras and mentes through our hearts, y a través de nuestro opening corazón. our eyes so we can really see, Abriendo nuestros ojos para que podamos ver. opening our ears so we can really hear, Abriendo nuestros oídos para poder escuchar. so that we can fall in love all over again Para que podamos enamorarnos de nuevo with this book, de este libro, the Bible, la Biblia. God's Word for you La palabra de Dios para usted and for me y para mí and for all of us. y para todos nosotros. Amen. This week, would you ask God to help you fall in love with this all over again? Esta semana le pedirá usted a Dios que usted se vuelva a enamorar de este libro. Will you promise to read your Bible every single day this week Usted prometerá leer este libro cada día de la semana with God sitting right next to you con Dios sentándose al lado de usted ahí so that He can take these words off of the page para que Él pueda tomar esas palabras de la página and put them in your heart? y ponerlas en su corazón. If you do that, it'll change our church. Si usted hace eso, va a cambiar su vida. And if our church changes, Y si nosotros como iglesia cambiamos, it'll change our communities. va a cambiar nuestra comunidad. And if our communities Y change, si nuestra comunidad cambia, it'll change our world. va a cambiar nuestro mundo. All based on this book. Todo basado en este libro. Let's pray. Oremos. Father God, Padre, oh Dios, we thank you for this book. te damos gracias por este libro. We thank you for your word to us in it.
Te agradecemos por tu palabra en él para nosotros. We thank you, Lord, for loving us enough to tell us everything that's inside. Gracias por amarnos suficiente para decirnos lo que hay en ella. Help us all this week to fall in love anew with your word. Ayúdanos a todos, cada uno de nosotros, a enamorarnos de nuevo de ti. Draw us to it this week, Lord. Todo lo que pedimos en esta semana, señores. Work beside us as we read. Trabaja al lado de nosotros mientras leemos. Show us your message for us for each day. Muéstranos tu mensaje cada día. And free our lips up to share with other people as well. Y Señor, liberta nuestros labios para compartir con otros. We thank you so much in Te Jesus' name. agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I need to remind you all that we have a wedding here on Saturday. Les quiero recordar que tenemos boda el sábado. Jesus and Blanca are getting married, Jesús, nuestros hermanos Jesús y Blanca se van a casar. and it's at 4 4 o'clock. o'clock y es a las 4 de la 4 tarde. o'clock. And everybody's invited. Y todo el mundo está invitado. The wedding will be in both languages, so come. La boda va a ser en ambos lenguajes, así que venga. And then on the 23rd, Y luego el 23, we have Felix and Maria are going to be getting nuestros married. hermanos Félix y María van a Yeah. estar también contrayendo matrimonio. And that's going to be at 2 o'clock. Y eso va a ser a las 2 de la tarde. So we got 4 o'clock this Saturday, Así que este sábado a las 4 de la tarde and 2 weeks later, 2 o'clock. y 2 semanas después, 2 de la tarde. And so make plans to come and attend. It's going to be fun. Haga planes para estar con nosotros este sábado. Be sure to shake a hand before you leave today. Salude a alguien antes que se vaya en esta tarde. God bless you all. Dios los bendiga a todos. Amen.